Doy gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder estar conectados. We give the Lord thanks for the opportunity He gives us to be connected. Es un día especial de liberación Today is a special day of deliverance. y sí quiero decirles a todos los que están conectados, los que se van a conectar, And so I want to say, everyone that's connected and everyone that will be connecting, que esta sesión de liberación quizás no sea para todos, that this session of deliverance might not be for everyone. no es para aquel que no cree en la liberación, It's not for those that don't believe in deliverance, pero es para aquellos que están de alguna manera batallando con diferentes fuerzas de las tinieblas, but it could be for those that are battling tremendous darkness, las fuerzas de las tinieblas. the strengths of the darkness. Y hoy vamos a aprender y también vamos a orar al final And today we're going to learn, and we're gonna pray at the end. por qué a veces pareciendo que tenemos liberación, igual el enemigo sigue tomando ventaja. Why we feel that even when we have deliverance, why the enemy still takes advantage. Dice la palabra en Mateo 12:29 The word says in Matthew 12:29, y dice, ¿por qué cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? and it says, or again, how can anyone enter a strong man's house and carry off his possessions unless he first ties up the strong man? Así que Then he can plunder his house. ahí donde estás quiero que mantengas esta escritura contigo, And right there where you are, I want you to keep this scripture in mind porque vamos a volver. because we're going to come back Empieza esta escritura con una pregunta. and start with this scripture with a question. ¿Cómo puede entrar en la casa del hombre fuerte How can anyone enter a strong man's house y saquear sus bienes and carry off his possessions si primero no lo ata? unless he first ties up the strong man? Dice, entonces después de atarlo podrá saquear la casa. And only then he can plunder his house. Dice Lucas 11:21. Luke 11:21. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. When a strong man, fully armed, guards his own house, his possessions are safe. Verso 22, pero cuando viene otro fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Verse 22, but when someone stronger attacks and overpowers him, he takes away the armor in which the man trusted and divides up his plunder. Entonces, nosotros vemos estos versos bíblicos So we see these biblical verses y pedimos que en este día el Espíritu Santo nos dé revelación. and we ask that in this day the Holy Spirit gives us revelation Para que tengamos victoria sobre estas fuerzas del enemigo. so that we can have victory over the strengths of the enemy. Lo primero que Dios establece en su palabra, The first thing that God establishes in His Word el conocimiento de cómo manejarnos nosotros con estas fuerzas invisibles del enemigo. is the knowledge of how to deal with these strengths of the enemy. Este es un mundo de las tinieblas invisible. This is a world of the darkness, the invisible darkness. Aunque nosotros lo queramos negar, hay mucha gente que lo quiere negar, la Biblia establece en la palabra que ellos sí existen. Even though we want to deny this, many people want to deny this, the Bible establishes that this does exist. Que hay un poder que es un poder demoníaco que actúa en contra de la voluntad de Dios. That there's a power that's demonic, that the darkness tries to work against God.
Cuando Jesús muere en la cruz, Él nos delega a nosotros una autoridad. When Jesus dies at the cross, Jesus delegates us an authority. Nos da instrucciones claras para cómo nosotros poder acceder a lo sobrenatural de Dios. He gives us clear instructions of how we can access the supernatural of God. Nosotros vemos muchos milagros en la Biblia. We see a lot of miracles in the Bible. Todos los trabajos que Jesús hizo mientras estuvo aquí en la tierra y aún los que hizo cuando resucitó. All the works that Jesus did while he was here on earth, and even the works he did after he resurrected. Él nos dio un sello con su Espíritu Santo. He gave us a seal of his Holy Spirit. Y nosotros debemos tener eso en claro y afirmarnos en esa verdad para que ninguna incredulidad nos pueda robar esa autoridad que Jesús nos dio. And we need to have a clear understanding so that no one can rob that authority that Jesus gave to us. Para poder nosotros atar al hombre fuerte. So that we're able to bind the strong man. Para poder echar fuera los demonios. So that we're able to cast out demons. Para echar fuera la enfermedad, los problemas, los conflictos económicos. To remove the illnesses, the problems, the financial problems. Todas esas fuerzas, esos poderes de las tinieblas. All those strengths, all those powers of darkness. Nosotros debemos tener en claro la palabra de Dios. We need to have a clear understanding of the Word of God. Dice Lucas capítulo 9, del verso 1 al 2. Luke chapter 9, from verses 1 through 2. Dice, reuniendo a los 12 discípulos. Verso 1. Verse 1, it says, when Jesus had called and reunited all 12 disciples. A los 12, aún él trajo a todo su equipo completo. He gave like the 12 of them. He brought his whole team together. Él no hizo excepción. He made no exception. Dice que los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. It says that he sent them to, disciple and to heal the sick. Y a predicar el evangelio del reino. And to preach the gospel of the kingdom. ¿Cómo liberarnos nosotros, los hijos de Dios? ¿Cómo poder liberarnos del reino de estas fuerzas de las tinieblas? And so how to be delivered from this power and authority of the darkness? How to drive this out? Ahí donde estás en este momento y aquí también en la transmisión, cubrimos con la sangre de Cristo esta sesión. And right now where you are, and also by the blood of Jesus, we cover this transmission with the blood of Jesus. Para que podamos recibir lo que el Señor tiene para nosotros esta mañana. So that we are able to receive what God has for us this morning. Dios quiere liberarnos de todas estas fuerzas que operan en contra de la voluntad de Dios en nuestras vidas. God wants to deliver us from all these strengths that work against God in all of our lives. El reino de las tinieblas trabaja con un opresor. The kingdom of darkness works with an oppressor. Nosotros conocemos la escritura en Efesios 6. We understand the scripture in Ephesians 6. Donde habla de que nos debemos vestir con la armadura de Dios porque hay guerras espirituales. Where it speaks about how we need to dress up with the armor of God because there's spiritual wars. Nosotros no luchamos contra seres humanos, dice la Biblia. And the Bible tells us that our battle is not against human beings. Así que no nos sirve de nada luchar emocionalmente, intelectualmente o aún económicamente. So it doesn't serve us to struggle, to battle against, to battle emotions, against our finances, against people. La lucha no es contra sangre ni carne, The battle isn't against flesh and blood, sino contra principados. but against principalities. En Efesios 6:12, In Ephesians 6:12, anota estas palabras. take note of these words. No tenemos lucha contra ningún ser humano, ningún ser humano creado por Dios. Our struggle is not against any single human being, not one human being that was created by God, Sino contra principados,
but against the rulers, Lo que pelea tu bendición es un principado. because those that fight with your blessing, it's a principality. Lo que pelean la bendición de tus hijos es un principado. Those that fight with the blessings of your children, that's a principality. Es una potestad. It is a 6:12. Es una potestad. it's against the spiritual forces. Estas fuerzas de maldad It's the strength of wickedness. no están solas. It's not alone. Ellos están muy organizados. Hay gobernadores de las tinieblas. They're very organized. There's governors of the darkness. Son rulers of The darkness. rulers. Y dice que son gobernadores de las tinieblas de este mundo. In a sense that they're governors of the rulers of this world. Son huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, dice Efesios 6:12. Ephesians 6:12 says that there are spiritual forces of evil in the heavenly realms. Y nosotros, de acuerdo a la palabra de Dios, And us, according to the word of God, seguimos las enseñanzas de Jesús we ask for the teachings of Jesus para poder ser libres de estas fuerzas de maldad. in order to be able to be free from these strengths of wickedness. Cuando Jesús comenzó su ministerio, When Jesus began his ministry, vamos por favor a Mateo 4:12, anote esta escritura. let's please go to Matthew 4:12. Take note of this scripture. En el comienzo del ministerio de Jesús, In the beginning of the ministry of Jesus, dice Mateo 4:12, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Matthew 4:12 says, when Jesus heard that John had been put in prison, drew to Galilee. El verso 13, dejando Nazaret fue y habitó en Capernaum, ciudad marítima, escuche esto, en la región de Zabulón y de Neftalí. In verse 13, it says, leaving Nazareth, he went and lived in Capernaum. Please listen to this, which was by the lake in the area of Zebulun and Naphtali. Y dice el verso 14, para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías. And verse 14 says, to fulfill what was said through the prophet Isaiah. Dice el verso 15, Verse 15 says, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. it says, land of Zebulun and land of Naphtali, the way of the sea beyond the Jordan, Galilee of the Gentiles. Y dice el verso 16, And verse 16 says, el pueblo que habitaba en tinieblas vino gran luz, y los que habitaban en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. it says, the people living in darkness have seen a great light. On those living in the land of the shadow of death, a light has dawned. Entonces, Dios nos enseña que hay espíritus territoriales que están ocupando una región. So God teaches us that there's territorial spirituals that are occupying a region. Cuando la Biblia nos describe lugares, nos describe personas, es porque hay un propósito espiritual en ello. When the Bible describes locations, places, it's because there's spiritual purpose for them. Acá había un pueblo entero que vivía en oscuridad, en pecado. Here was a people, an entire group of people living in darkness, living in sin. Y dice que este pueblo vino a la luz. And it says that these people came to a light. Es decir, la luz en este caso significa la presencia de Dios, porque dice que toda esta región era una región de sombra de muerte. And it says that this light was a presence of God because this entire living land was in the shadow of death. Entonces, nosotros entendemos que estos principados, que estas fuerzas, no solamente atacan personas, no solamente atacan familias, pero pueden atacar toda una región y toda una nación. So we understand that this darkness, it can not only attack a person, a single individual, but also, or the finances, but also an entire region of people. Pueden atacar una nación completa. It can attack an entire nation.
Ellos tienen mucho poder de expansión y de influencia. They have a lot of power of expansion and influence. Entonces Jesús les dice en el verso 17, cuando empieza a predicar Jesús la palabra y a decir, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos llegó aquí. So in verse 17 it says, from that time on, Jesus began to preach, repent for the kingdom of heaven has come near. Dice Juan, primera de Juan, capítulo 3, del verso 7 al 10. 1 John from chapter 3 from verses 7 through 10. Dice, queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como el que es justo. In 1 John chapter 3 verse 10 it says, this is how we know. Verse 7. Oh, I'm sorry, my apologies. And it says, dear children, do not let anyone lead you astray. The one who does what is righteous, just as he is righteous. Dice la palabra que nadie te engañe. The word tells you, don't let anybody deceive you. Dice el que practica la justicia, no dice que sea justo un día, no habla de una justicia humana. It says those who are righteous, not one who's righteous one day here. It doesn't say human righteousness. No, dice verso 8, el que practica el pecado es del diablo. And verse 8 says, the one who does what is sinful is of the devil. La práctica es algo constante, todos los días. Because practice is something that's constant. It's something that you're doing every day. Porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Because the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. Entonces, el trabajo de Jesús aquí, So the work of Jesus here, el trabajo de Jesús dentro de nosotros, the work of Jesus inside of us, dentro de ti, dentro de tu familia, dentro de tu cuenta bancaria, inside of you, inside of your family, inside of your bank account, es destruir la obra del diablo. is to destroy the work of the devil. No destruir las obras de la carne. Hoy no vamos a ir ahí porque las obras de la carne hay que crucificarlas. Jesús no vino a destruir la obra de la carne, él vino a destruir la obra de Satanás. Not to destroy the works of the flesh, because the works of the flesh need to be crucified. Jesus came to destroy the works of the devil. ¿Por qué? But why? Porque dice el verso 9. Because verse 9 tells us, ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. it says, no one who is born of God will continue to sin, because God's seed remains in them. They cannot go on sinning because they have been born of God. Entonces, si volvemos a Mateo 4:12, no vamos a ir ahí, pero recordándolo. So if we go back to Matthew 4:12, we're not going to go there, but if we remember it, dice que había una región que estaba bajo la sombra de la muerte por el pecado. Había un opresor que oprimía con esos espíritus. it says there was a region of people that were under the shadow of death, under the oppression of sin. La gente estaba oprimida, no había luz, estaban manejadas, controladas por el reino de las tinieblas, la fuerza de las tinieblas. People were oppressed because there wasn't light. They were being controlled by the strength of the darkness. El diablo tiene una familia, por eso dice los hijos del diablo, tiene una familia muy organizada, muy equipada. The devil has a family. The devil has a family that's well equipped. Él no puede operar si no tiene relaciones muy cercas con él que las pueda usar. He cannot operate if he doesn't have relationships that are very, very close to that he could use. Si nosotros tenemos eso en cuenta, If we don't keep that in mind, y nosotros realmente conocemos la palabra, and we truly understand the word, debemos discernir entre no el que pecó una vez, el que practica el pecado, y tenemos que saber que ese que practica el pecado no está en la familia de Dios de acuerdo a esta escritura.
We want to discern against those that practice sin. And those that are practicing sin are not in alignment, are not in agreement to this scripture. Con la familia de Dios. Dice que el Hijo de Dios, si nació de Dios, no puede practicar el pecado. With the family of God. Here the word tells us that the child of God, if they know God, they cannot practice sin. Si nacieron de Dios, dice 1 Juan capítulo 3, verso 9. It says in 1 John chapter 3, verse 9, if they were born of God. Nadie dice que haya nacido de Dios practica el pecado. It says no one that was born from God practices sin. Verso 10, así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. And this is how we differentiate between the children of God and the children of the devil. Y dice Colosenses capítulo 1, verso 13. And the book of Colossians chapter 1, verse 13. Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. For he has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son he loves. Entonces la pregunta es esta. So the question is this. Si Dios nos liberó del poder de esas tinieblas, if God delivered us from the power of that darkness, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, and he has transferred us to the kingdom of his beloved Son, ¿por qué este mundo invisible sigue controlando a la gente con rebelión, con desobediencia, con pecado? Why does this kingdom of darkness continues to control those struggling with sin? Te estoy hablando de las familias cristianas, no te estoy hablando del mundo. I'm talking about the family of believers, Christians, not the people in the world. ¿Por qué siguen con ataques de ansiedad? ¿Por qué hay abortos? ¿Por qué hay divorcios? ¿Por qué hay adicciones? ¿Por qué hay rebelión, desobediencia a la palabra, justificación al pecado? ¿Por qué si estamos en el reino de Dios? Supuestamente eso no debería existir, ¿verdad? So why is there so much struggles with abortion, with divorce, with all this oppression? If we're in the kingdom of God, why are we struggling with this? Nosotros podemos negar todo esto. It's not gonna make any difference. No va a hacer ninguna diferencia. A la palabra se va a cumplir. We cannot deny all this, but no hace ninguna diferencia. It's not going to make any difference. The word of God will be fulfilled. Estas fuerzas de las tinieblas no salen con consejería, no salen con terapias. This strength of darkness, it doesn't work with therapy, with counseling sessions. No, ellas no salen con traerte una linda palabra para que te sientas bien. No, el opresor no va a ser removido de esa manera. They don't go away with these nice affirmations, these positive little statements. No, this darkness con medicina. doesn't leave, not even with medicine. Yo escuché el otro día el testimonio de un médico. The other day I heard a testimony of a doctor que por 10 años estuvo tomando medicinas para antidepresivos, medicinas para la ansiedad, ansiolíticos. That for 10 years he was taking medication for antidepressants, for anxiety. Hasta que encuentra a Jesús. Until he finds Jesus. Rinde su vida a Jesús. He surrenders his life to Jesus. Y ahí Jesús lo empieza a liberar. And there Jesus begins to deliver him. Él mismo dice, ese poder sobrenatural no lo tiene la medicina, a menos que Dios lo permita. Himself, amen. So he himself says that supernatural healing that he got, he couldn't do it himself. Not even medicine could do that for him. Entonces, de acuerdo a la palabra, vemos que hay principados que están operando con poder y con fuerzas. So according to the word, we see that there are principalities that are operating with power and strength. Y actúan en lugares, ellos tienen territorios específicos. And they're acting in certain specific territories. Quiero hoy compartir contigo cómo debemos nosotros discernir para detectar dónde hay un hombre fuerte. So today I want to share with you how to discern so that you can be able to detect where the strong man is. ¿Cómo opera? How does he operate? Entonces, nosotros sabemos que hay
principados y sabemos que hay también espíritus familiares. So we know that there's principalities, and then we also know there's familiar spirits, Y similar. hay también hombres fuertes. And then there's also the strong man. ¿Qué es un principado? So what is a principal? ¿Cómo es mandado, asignado a una persona? How is he sent? How is he assigned to a person? Está enviado adentro de la persona para que cree un carácter, una personalidad demoníaca. He is sent to create a demonic character. Hace que la personalidad de esa persona sea doble, que tenga a veces múltiples personalidades. It causes certain people to have double personalities, sometimes multiple personalities. Tiene una doble vida. Ves que en un lado figura de una manera, a veces lo ves en la iglesia, lo ves bien, lo ves en el bar y es otra persona. Tiene algo interno que lo hace diferente en todos los lugares donde está. They have a double personality. So you see them one way, they are one way at church, and then they're another way at the bar. This principality causes them to be different in different areas. Es decir, ahí dentro trabaja a veces muy fuerte con la lujuria, trabaja con la inmoralidad sexual. So it's to say, like, deep down inside, it's trying with their lust. It's trying with... Es como que a veces te parece como hasta mentira, parece una película, ver cómo una persona puede ser tan cambiante, puede ser tan inmoral en un lugar y después aparecer tan inocente y tan limpia en otro lugar. Es algo, esa contradicción es porque hay un principado operando. So it's, sometimes it even feels like a movie to be able to see or witness a person, how they can go from being so immoral in one area of their lives and then so innocent in another area of their life. Porque hay un poder, un principado que controla el carácter de esta persona, aunque no quiera, lo tiene controlado, lo tiene ahí oprimido para que haga lo que quiera. Because there's a power of oppression that as much as that person doesn't want it, has some control, is causing them to do things how they want to do them. Yo no te estoy hablando de un pecado que la persona pecó, mintió, adulteró. No. Te estoy hablando de un estilo de vida inmoral que lleva a mucha gente por años y que tienen doble, triple, a veces tienen tantas vidas que uno no, es como que a veces la mente humana no puede captar. Claro, lo llaman como algo disfuncional, pero en realidad son espíritus demoníacos que operan. And so I'm not talking about, when you get angry, you say a lie, maybe an adultery. Like, I'm talking about you're practicing this sin. It's something that people will title, even in the world, as dysfunctional. Exacto, porque es un principado, acuérdate esto, anota, es un principado que está asignado para que tengas una personalidad o un carácter demoníaco. Exactly, because it's something that it's a principality. Like, keep this in mind, remember this. It's a principality, it's something demonic, it's something that keeps you binded. Otros son los espíritus familiares. Something else are the family, the spiritual familiar spirits. Family spirit. Familiar spirit. Oh, familiar spirits, I'm sorry. Esas son fuerzas de las tinieblas. Those are strengths of the darkness. Son sistemas de operación. They're systems of operation. Vienen desde tu nacimiento, desde el momento en que te engendraron en el vientre de tu madre. That they come from since the minute you were conceived in your mother's womb, from birth. Y tienen una asignación especial y es perseguir, monitorear tu vida. And they have a special assignation, and that is to monitor and follow your life. A veces te preguntas, decís, ay, parece como que tengo a alguien que me sigue. Sometimes you can even say to yourself, I feel like someone is following. Y eso existe en ese mundo de las tinieblas que es invisible al ojo humano, pero que son visibles en el mundo espiritual. And that exists in the world of darkness. It seems invisible here on the world, but it's very visible in the spiritual Esta world. asignación está en personas, está en animales también.
these assignments, they're in people and they're also in animals. Y están enviados para atormentar la gente. And they are sent to torment people. Y muchas veces esas personas no saben lo que están haciendo. Puede estar adentro de tu familia, puede estar en tu esposo, puede estar en tu esposa, puede estar en tus hijos, puede estar en uno de tus amigos. And a lot of the time, people don't even realize, but it could be in your husband, it could be in your wife, it could be in your parents, it could be in your siblings, it could be in your children, it could be in your friends. Ellos viajan a través de la línea sanguínea. They travel through the blood lineage. Y tienen una asignación específica. They have a specific assignment. Es que no tengas paz, siempre te van a estar monitoreando, te vas a sentir observado, te vas a sentir siempre como que te están persiguiendo. It's that you have no peace. They're always going to be monitoring you, following you. You're going to constantly feel like you're being followed, persecuted. En lo natural te vas a sentir como autoperseguido, como que hay una fuerza que está siempre en contra de ti. In the natural, you're going to feel like you're going to be followed, like there's this force that is always against you. Entonces, hablamos de los principados, So we spoke about the principalities, los espíritus familiares, the familiar spirits, familial y spirits. arriba de ellos está el hombre fuerte. And on top of that, you have the strong man. El hombre fuerte no opera dentro de la persona, opera desde afuera. The strong man does not operate inside the person, and he operates outside. Él va a tener sus agentes para enviar. He will have his agents that he's going to send out. Va a enviar la serpiente, va a enviar objetos, va a enviar un tumor, va a enviar un divorcio. He will send a serpent. He will send a tumor. He will send divorce. Y cuanto más dolor cause a la persona, más poder toma el hombre fuerte. And the more pain he causes a person, the more power he's going to take over that La person. palabra nos dice que nosotros tenemos autoridad para poder nosotros atar al hombre fuerte. The word tells us that we will have authority so that we could bind that strong man. Pero también la palabra nos indica que nosotros debemos saber qué hombre fuerte está operando en la región. Hoy hablamos de Mateo 4:12, donde había una sombra de muerte, donde estaba un reino de las tinieblas, donde nosotros sabemos específicamente qué estaba pasando. Había oscuridad. And, like we saw in Matthew 4:12, how it was operating in a region of people, how the darkness had that authority, but how there is also an authority. Entonces, siempre el reino de las tinieblas funciona así. Dios nos tiene que revelar dónde están, quiénes son, para desmantelarlos y después atarlos. And the kingdom of darkness always works like this. They need to send where is it Dios? ¿Dónde están los hombres fuertes? ¿Dónde están? ¿En qué lugar están? It will show you where are the strong men. You need to know where these strong men are so that you can know how to operate. Acuérdate la escritura de Mateo 12:29. ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Remember the word in Matthew 12:29, where he's ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes? How can anyone enter a strong man's house and carry off his possessions? Si primero no le ata. Unless he first ties up that strong man. La palabra primero tiene un orden divino. So that word, unless he first, has a divine order. Y cuando Dios nos enseña un orden divino en la guerra espiritual es con un propósito. And when God shows us divine order in a spiritual war, it's for a purpose. Es para que nosotros podamos discernir y tener victoria en lo que estamos haciendo. It's so that we can discern and so that we can have victory in what we're doing. En otras palabras, si no lo atamos, no hay victoria. In other words, if we don't tie it, then there's no victory. Muchas veces ministramos con el fuego y salen los espíritus familiares, porque están en la persona, salen los espíritus, los principados, pero al hombre fuerte no lo podemos echar con el fuego. De acuerdo a la palabra, hay que atarlo. And a lot of the times, we cast out familial spirits with the fire. But according to the word, we cannot
cast out a strong man, we first have to tie him up. Nosotros debemos saber que si hay un principado y está supervisando, está monitoreando, tenemos que saber cuál es. We need to be able to know that if there's a principality that's there, that's monitoring, we need to be able to know what that is. Hace poquito Dios me dio una visión donde Dios me muestra la región, me muestra todo y viene un principado y me dice, yo soy el coronel de este lugar. A little while ago, God gave me a vision where he shows me a region and I see a principality and he says, I am ruling this people. Y me dijo las áreas que tenía a cargo. And he even told me the areas that he was in charge of. Parecía muy sofisticado, un hombre de negocios queriendo controlar el territorio, controlar las finanzas y controlar la gente. He appeared very sophisticated, a businessman who wanted to control the people, wanted to control his surroundings. Aún con poderes en inmigración. Even with powers in immigration. ¿Qué debemos hacer nosotros? So, what do we need to do? Presta mucha atención a esta parte que va a venir ahora. So, pay close attention to this part that's coming up right now. Lo primero que nosotros debemos hacer como hijos de Dios es orar. The first thing we need to do as children of God is to pray. Y adorar a Dios. And worship God. Alabarlo, cuanto más podamos alabar a Dios, mejor. Praise Him. The more you can praise God, the better. Y después que nos revele el hombre fuerte que está operando en contra de nosotros, o en contra de nuestra casa, o en contra de nuestra familia. And then He can reveal to us the strong man that is operating against us, operating against our home, operating against our family. En el mundo espiritual, hoy no vamos a ir con detalles, pero existen los que se llaman los matrimonios espirituales. In the spiritual world, we're not going to go there now, but something exists, something called marriage. Spiritual marriage. Demoníacas, que son demoníacas. That are demonic. Entonces, si Dios te revela a un hombre fuerte, so if God reveals to you a strong man, tú tienes la autoridad que Dios te dio. You have the authority that God gave Para you. ir a Dios, anota esto. To go to God, take note of this. Y pedirle a Dios el divorcio. And to ask God for divorce. Tienes que pedírselo a Dios. You need to ask God. Si hay un hombre fuerte de lujuria que está operando en tu vida, if there's a strong man of lust that is operating in your life, hacer cosas que tú no quieres. You're going to do things that you don't want to do. Tienes que detectar y si Dios te está revelando que es lujuria. And you need to detect and have an understanding if God is trying to reveal to you that it is lust. Tienes que divorciarte de este espíritu. You need to be divorced from the spirit. A través de un hombre fuerte, cuando Dios nos libera, nosotros podemos tener acceso a todo. Through a strong man, when God delivers us, we can have access to everything. Cuando Él saca a ese hombre fuerte de nuestra vida, when He removes that strong man from our life, entonces nosotros podemos acceder a la bendición de Dios. Then we can access the blessing of God. Si hay un hombre fuerte de enfermedad que te está molestando, if there's a strong man of infirmities that is bothering you, tú vas a ver que cuando hay ese divorcio y después que Dios revela qué tipo de enfermedad es, eso es, y tú lo atas, ese hombre fuerte realmente te va a dejar, te tiene que soltar. You'll see when God shows you and reveals to you that strong man of illnesses, of sickness, he takes it away from you. You will have that revelation of God, of like how God will. A veces hay poderes de escasez, de pobreza. Sometimes there's powers of poverty. There's powers of lack. O hay conflictos, hay peleas todo el tiempo. Oh, there's conflicts, there's constant fighting, arguing. Sale el espíritu familiar por un tiempo, estás bien, y después vuelve otra vez.
That familial spirit leaves for a little while, but then it comes back. Es porque todavía hay un matrimonio espiritual con el hombre fuerte. Hay It's una because alianza espiritual con él. there's still a spiritual marriage with that strong man. ¿Dónde comienza? So where does it start? Desde la relación con tu mamá y tu papá. From that relationship with your mom and your dad. En las regiones oscuras donde ese hombre fuerte empezó a operar a través de tu mamá y tu papá. The dark regions where that strong man began to operate in your mom and in your dad. Por eso antes de atarlo tienes que Dios revelarte quién es, porque no puedes atar a alguien que no sabes quién es. So before tying it, before binding it, God needs to reveal to you what it is, because you can't tie something that you don't know what it is. Porque hay un yugo matrimonial, hay una unión espiritual, hay un matrimonio con ese hombre fuerte que se inició desde tu mamá y tu papá y hasta ahora sigue operando. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Por los frutos que hay en tu vida. And it's because there's a marital yoke. There's a spiritual marriage. And how are you going to really know that spiritual marriage exists? It's because you're going to notice that it continues to operate in your life. Entonces tienes que ir al Padre y decirle, Señor, yo deseo divorciarme de este hombre fuerte. Cuando Dios te revela qué es, si es, no sé, la lujuria, la inmoralidad sexual, el adulterio, lo que sea que te mantiene en práctica de pecado. No algo que lo hiciste una vez y después por 20, no. Algo que constantemente es un patrón que se repite en tu vida. And so you got to go to the Father and ask the Father to reveal to you what it is. I don't know, it could be like lust, it could be sexual immorality. It's something that, not something that you did once and 5-10 years ago. No, something that you can't stop doing, something that you're practicing. You gotta ask God to reveal to you what it is so you can bind it and cast it out. Y pedirle a Dios ese divorcio. Tú tienes que pedírselo. Tienes que ir a Dios y decir, Padre, en el nombre de Jesús, yo pido divorcio con este hombre fuerte y lo nombras hoy. Te pido que me concedas el divorcio en el nombre de Jesús. You gotta ask the Father. You gotta ask the Father for that divorce. You gotta say, Lord, Father, I ask you for divorce in the spirit, so that God can, in the name of Jesus, so that God can give you that divorce and you can cast it out. Nunca se va a resolver el problema que hay si no se desmantela al enemigo primero. That problem that's constantly there, it's never going to be resolved if there's a mantle over that enemy. Tú como mamá y papá, como esposo o esposa, tienes autoridad sobre los hombres fuertes que hay en tu casa. You as a mother, as a father, as a wife or a husband, you have authority over all those strong men that are in your house. Tú puedes comandar, tú puedes ordenar ese divorcio espiritual. You can command, you can order that spiritual divorce. Si tú ves que, por ejemplo, es el adulterio que siempre opera, está por un tiempo, vuelve y vuelve, es que el hombre fuerte todavía tiene ese matrimonio ahí legal, donde tiene el derecho a volver. If you see, for example, like adultery, it comes and then it goes away, but then it comes, then there's a spiritual strong man that is still operating. Ese ya no es un principado, ya no es un espíritu familiar, ese es un hombre fuerte que desde afuera de tu cuerpo está operando, activando el reino de las tinieblas para que caigas en adulterio otra vez y entres en relaciones múltiples. That's no longer a bad spirit. That's no longer a familial spirit. That's already a strong man that is operating and waiting for you to fall, for there to be a destruction, for there to be, for the spirit of divorce to come. Él está operando desde afuera de tu cuerpo para que caigas en relaciones múltiples. He's operating from outside your body so that you can fall in multiple relationships. Así se va a poner en parejas que están en adulterio. Maybe you in a place, other people are in a couple. Relación y la otra persona va a cometer el adulterio. ¿Para qué? Para que afecte tu vida también y entre ese matrimonio espiritual. Por eso a veces cuando hay unidades íntimas sexuales, se toma todos estos espíritus y a ellos ahí donde adquieren poder para empezar a dañar.
And so it'll even cost you. Sometimes it's not even you, it's the other person that will commit that adultery, for example. And so that's why you see a lot when there's a sexual intimacy, how these spirits become even stronger and they operate stronger against each other, like people. Tú te vas a dar cuenta, a veces hay un cristiano, una cristiana que está muy bien con Dios y de pronto se desapareció de la iglesia y está en una relación con alguien del mundo y cuando te quieres acordar ya está viviendo y ahí acostándose sin ningún tipo de temor a Dios. Es porque hubo un hombre fuerte, no un espíritu, un espíritu familiar, un hombre fuerte operando en contra de ese cuerpo. And so sometimes you will see, you'll see a church member that starts dating someone from the world, and then this church member steers away from God. They disappear, and next thing you know, they're in the world. Why? Because there's a strong man operating outside the body. Y nosotros podemos orar, pero hasta que ese hombre fuerte no sea desmantelado y reconozcamos quién es, él nunca podrá ser atado y no va a soltar a esa persona. Y vamos a verlo por los frutos. Tú como madre y padre tienes autoridad para comandar ese divorcio. And so we can pray and pray and pray, but that strong man is not going to leave until we don't have an understanding and a discernment of revelation what that strong man is. It's going to remain there. It needs to be tied off, bonded to be cast out. So if you don't have revelation of that strong man, it's going to continue to just operate in you. Entonces yo te motivo a que vuelvas a Dios. So I want to encourage you to go back to God. Que reconozcas que Dios está contigo, nunca te dejó, no te va a dejar. To recognize that God is with you. God will never forsake you. He will never leave you. Si necesitas más revelación, ora y ayuna para que Dios mismo te revele. If you need more revelation, pray and fast so that God himself can reveal to you. Si estás ahí en este momento, and if you are there in this moment, y necesitas liberación,